Buenas tardes. Vamos a dar comienzo esta tarde al curso sobre la belleza del mal, que se centra en los tres personajes que ya saben, ¿no? Estas palabras son de bienvenida y sobre todo para agradecer a los conferenciantes que hoy nos acompañan, a Luis Antonio de Villena, a Antonio Ballesteros. No se oye bien, no se oye bien. Ah, bueno, sí. Es sobre todo para agradecerles a todos ustedes la presencia y el que se hayan inscrito en el curso, que promete grandes emociones, y también para dar las gracias hoy a los tres conferenciantes, a Luis Antonio de Villena, a Antonio Ballesteros y a Eduardo Torrico, su participación, y bueno, ya por adelantado al resto que van a participar. Y sobre todo también por darle las gracias a Xavier Güell, que es el director del curso y el que hace ya un año aproximadamente vino con la idea y que se ha ido desarrollando y enriqueciendo a lo largo de este año. Con Xavier hemos hecho desde la Fundación Montemadrid, tanto aquí como en la Casa Encendida, hemos hecho muchos ciclos de conciertos y todos ellos con un nivel de calidad musical extraordinario y con un nivel de riesgo desde el punto de vista conceptual también extraordinario para algunos, no para nosotros, pero en fin, siempre hemos tratado de, tanto él como nosotros, de organizar cosas, de sacar a la luz cosas que no fueran evidentes ni que estuvieran en primer plano de nada, sino al contrario, que sirvieran para que el público pudiera descubrir nuevas fuentes de creación, nuevas fuentes de inspiración, de disfrute y de deleite, ¿no? Hablar antes de Xavier Güell es un riesgo, porque, o después, lo digo por los conferenciantes, y todos son muy experimentados, porque es difícil estar a la altura del entusiasmo de Xavier. Pero en fin, yo ya como lo conozco y lo tengo asumido, el fracaso, pues lo hago encantado. Como saben, el curso empieza hoy y estará hasta el 18 de abril. También se han habilitado para personas que no puedan seguirlo sesiones concretas, si quieren acudir a alguna sesión concreta. Y forma parte, aunque al final el curso está dedicado a un pintor, a un escritor y a un músico, pero el origen de todo, y era la pequeña acotación que quería hacer, viene de la música. Es decir, que con Xavier toda nuestra experiencia ha sido musical, y cuando propuso abrir el abanico nos pareció muy bien y este es el resultado. Pero lo quiero señalar porque enlaza con toda esa trayectoria que él tiene como músico y también como organizador de conciertos y de ciclos, y de la trayectoria que tenemos en común, que es muy larga, de muchos años, y que siempre, como he dicho al principio, ha funcionado muy bien, y que de alguna forma pues está un poco, digamos que con Xavier lo que sí tenemos a priori, no solo con él, también con otros, pero también de manera muy especial, es esa complicidad que solo se tiene con algunas personas de arriesgar para indagar en aspectos no claros o oscuros o en algunos casos poco difundidos de la creación cultural, y que sin embargo nos parecen que son fundamentales para entender no solo la contemporaneidad, sino, y si hay algo que está de moda en estos días, es la belleza que son capaces de producir o de dirigir o de hacer algunos que luego en la vida personal tienen alguna sombra. Pero no solo en este sentido, sino también
plantearle digamos, al mundo de la cultura, a los espectadores, al público, a vosotros, a ustedes, a la gente, que hay todavía mucho territorio en el mundo de la cultura y de la creación por explorar y que no hay que tener ningún miedo a explorar a ese territorio oscuro, ignoto, desconocido, no siempre fácil, no siempre en el mainstream de lo que el mundo de la cultura entiende que hay que hacer, avalar, promover o difundir, sino al contrario, y esa es la complicidad con Xavier y con otros, como digo, de bucear, digamos que en los caminos secundarios, en los arcenes de los grandes caminos, en las veredas o en los claros del bosque, ¿no?, que siempre nos pueden aportar luz para conocer mejor la cultura, la historia de la cultura y, sobre todo, intentar conocernos mejor a nosotros mismos. Así que muchas gracias. El curso ha sido un éxito, contra todo nuestro pronóstico. Se han agotado las plazas y quiero agradecérselo a todos ustedes y estamos a su disposición para cualquier sugerencia. Como nos vamos a ver durante bastantes semanas, cualquier cosa que necesiten o que consideren necesaria conforme se vayan desarrollando las sesiones del curso, pues desde la Fundación, desde la organización, estamos a su entera disposición. Muchas gracias y bienvenidos. Desde luego, José Guirao y yo tenemos muchas complicidades y un largo camino hecho para investigar, como ha dicho él, los rincones, los espacios oscuros del arte. Una de las cosas que nos apasionaba, y no puedo dejar de resistirme y comentárselo, es ese momento maravilloso, absolutamente la génesis de todo el ciclo que empieza hoy, donde Sócrates habla sobre la belleza con su discípulo Fedro. Y le dice, porque la belleza, Fedro, tenlo muy presente, solo la belleza es a la vez visible y divina. Y por ello es también el camino de lo sensible. Es, mi pequeño Fedro, el camino del artista hacia el espíritu. Pero ¿crees acaso, querido mío, que algún día pueda obtener la sabiduría y verdadera dignidad humana aquel que se dirija a lo espiritual a través de los sentidos? ¿O crees más bien, te dejo la libertad de decidirlo, que es este un camino peligroso y agradable al mismo tiempo, una auténtica vía de pecado y perdición que necesariamente lleva al descarrío? Porque has de saber que nosotros los poetas no podemos recorrer el camino hacia la belleza sin que Eros se nos una y se erija en nuestro guía. Sí, por más que a nuestro modo seamos héroes y guerreros virtuosos, en el fondo somos como las mujeres, pues lo que nos enaltece es la pasión y nuestro deseo será siempre forzosamente amor. Tal es nuestra satisfacción y nuestro oprobio. ¿Comprendes ahora por qué nosotros, los poetas, no podemos ser sabios ni dignos? ¿Comprendes por qué tenemos que extraviarnos necesariamente y ser siempre disolutos, aventureros del sentimiento? La maestría de nuestro estilo es mentira e insensatez. Nuestra gloria y honorabilidad, una farsa. La confianza de la multitud en nosotros, el colmo del ridículo. Y el deseo de educar al pueblo y sobre todo a la juventud a través del arte
una empresa temeraria que habría que prohibir. Sobre esta base basamos nuestro ciclo La belleza del mal, 3 asesinos. En el curso vamos a plantearnos la posibilidad de la belleza del mal. ¿Es lo bello, como sostenía Sócrates, únicamente lo bueno, aquello que nos hace trascender, que nos acerca en definitiva a Dios? ¿O por el contrario, la belleza también puede encontrarse en el mal? Yo recuerdo, como productor musical, mi gran relación con Karlheinz Stockhausen, probablemente el más grande músico de la segunda parte del siglo XX. Él hizo unas declaraciones después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, diciendo que le había parecido el espectáculo más hermoso que había visto jamás. Eso corrió como un reguero de tinta a todas las redacciones y televisiones, ¿verdad?, y medios de comunicación, y se le cancelaron la mayor parte de contratos que tenía en todo el mundo, puesto que no se consideraron tolerables esas declaraciones. A mí me llamó Stockhausen compungido, diciendo que en modo alguno había querido herir la sensibilidad de nadie. Lo que había dicho es que le parecía bello el espectáculo en sí, al margen de las connotaciones que tenía, al margen del significado y sufrimiento que había producido. Eso de alguna forma está presente en tantos artistas. Si contemplamos, por ejemplo, los escritos execrables de Richard Wagner contra los judíos, que tanto daño hicieron, porque sirvieron para consolidar todo lo que era el itinerario mental del Tercer Reich y de los nazis, porque de alguna manera excluían de esa posibilidad de la obra total a todo lo que tuviera una sola gota de sangre judía. Efectivamente, ¿verdad? Richard Wagner es un compositor grandioso y su música, conocer su música, nos mejora como seres humanos, pero eso no quiere decir que la persona que está detrás de esa música pueda parecernos en muchas veces detestable. Y esto ha pasado innumerables veces a lo largo de la historia del arte. Tenemos en literatura, por ejemplo, la obra de un ser despreciable como Louis Ferdinand Céline o como Ezra Pound, colaboracionistas con el fascismo y el nazismo de una manera atroz. Y sin embargo supieron tanto uno como otro hacer una obra absolutamente importante de conocer, ¿no? Hoy en día es importante porque está en los periódicos, en los medios de comunicación. Es bien sabido que Roman Polanski violó y drogó previamente a una muchacha de 13 años y por eso debe ser perseguido. Pero es indudable también que por lo menos 3 de sus películas, que son Chinatown, Repulsión y La semilla del diablo, son obras maestras. También es el caso de Woody Allen. No hay nada más reprobable que acosar a un hijo adoptivo y se debe perseguir. Pero sin embargo, en el acervo cultural que tenemos, Woody Allen nos pertenece. Y algunas de sus obras, por ejemplo Manhattan, son de todo punto de vista obras maestras. Quiero decir con esto, el arte pretende de alguna manera hacernos mejores seres humanos. Unas veces sí y otras veces no. Mi último libro está escrito sobre los campos de concentración y fundamentalmente sobre Theresienstadt, el campo de concentración al sur de Praga, donde recluyeron al Gold y Gotha, a los mayores compositores e intérpretes judíos de la época. Y ahí yo he podido hablar a la hora de preparar el libro con supervivientes que me decían que la música había sido sustancial para sobrevivir, que les había dado el aire para respirar en unas condiciones absolutamente terribles. Sin embargo, es cierto que también los nazis eran apasionados de la música.
y utilizaban la novena de Beethoven dirigida por Furtwängler de manera excepcional para celebrar sus principios, absolutamente atroces, ¿no? Es también evidente que el protector de Moravia de Moravia y de Bohemia, ¿verdad? La bestia rubia, Reinhard, el que dirigía a todos los nazis, ¿verdad? En ese momento en Checoslovaquia y Centro Europa, era un magnífico violinista. Y este fue el que organizó, Heydrich, ¿verdad? Es decir, la conferencia en Wannsee, al lado de Berlín, donde se firma al final del 41 lo que va a ser la exterminación sistemática de los casi 10 millones de judíos que viven en ese momento en Europa. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera para unos el arte nos lleve hacia el bien y sin embargo para otros pueda alentarles en el mal más atroz. El arte, en definitiva, no tiene tanto una dimensión de hacernos mejores, pero sí de hacernos comprender mejor, de desvelarnos de verdad el alma humana, con todas sus contradicciones, con todas sus luchas y sus sombras, con todos sus sufrimientos y gozos, ¿no? Y eso sí que es sustancial. Por eso, en definitiva, no podemos dejar de separar lo que es un proyecto vital con la obra en sí, porque conocer esa obra, incluso en los casos más extremos, es algo necesario, es algo absolutamente bueno. Yo quiero decir, y quiero dar las gracias, porque por este curso van a pasar escritores, especialistas de los 3 autores que presentamos, que saben muchísimo más que yo sobre ellos. Quiero dar las gracias a todos ellos que han venido de España y del extranjero para iluminarnos y poder profundizar en la vida y en la obra de estos 3 autores. Y para acabar, solo deciros que estos 3 autores son contemporáneos completamente, como ya sabéis, nacen desde 1564 a 1571, el más joven, que es Caravaggio, que son 3 grandes transgresores, son 3 grandes artistas modernos, que lo que hacen es derribar todos los edificios hasta entonces establecidos. En el caso, ¿verdad?, de Gesualdo, se anticipará 4 siglos, hará un tratamiento armónico en sus madrigales completamente sorprendente para la época, será totalmente desconocido durante esos 4 siglos y en el siglo XX, fundamentalmente Stravinsky, lo recuperará diciendo que era uno de los grandes modernos del siglo XVI y XVII. En el caso de Caravaggio, es evidente que hay un antes y un después. No solo no podemos entender la pintura de Latour, de Vermeer, de Rembrandt, de Delacroix, de Courbet, de Manet, sino que tampoco podríamos entender sin su figura y su obra el cine contemporáneo. Y ya no es tanto lo que se dice hasta la saciedad, ese juego brutal y por primera vez, ¿verdad?, de luces y sombras, que por otra parte, ¿verdad?, lo que hace es perfilar con una pincelada clara, ¿verdad?, todo lo que es el barroco. Hay algo mucho más importante. Uno al contemplar una obra de Caravaggio toma una parte activa, porque la pintura de Caravaggio tiene el poder de la sinestesia, es decir, la conjunción de todos los sentidos en uno. La pintura de Caravaggio no solo se ve, se palpa, de alguna manera se huele, se saborea. Y lo que es fundamental es que nos implicamos en su movimiento interior. Y eso me parece que lo que provoca es un antes y un después de la pintura. Y hoy tendremos ocasión de poder de todas maneras aprender con la conferencia sobre él. En el caso de Marlowe, es muy desconocido hoy en día.
nace el mismo año que Shakespeare, 1564. Hay quien sostiene, cada vez con más rigor, que detrás de Shakespeare estaba la figura de Marlowe. En todo caso, Marlowe fue el primero en tener un hallazgo absolutamente brutal, que es emplear el verso blanco, es decir, sin rima, a sus obras, a partir de su primera obra maestra, que es Dido, reina de Cartago, y después lo seguirá empleando, ¿verdad?, en Tamerlano el Grande, en Fausto, que es la primera vez que se trata el mito de Fausto, que después será retomado, entre otros, por Thomas Mann o por Goethe, y la primera persona en tratarlo, el primer escritor en tratarlo, fue Marlowe. Marlowe, aparte del ámbito anglosajón, es poquísimo conocido, y toda la gloria que tuvo en vida, mucho mayor que la de Shakespeare hasta ese momento, puesto que efectivamente, ¿verdad?, muere a los 29 años, en un momento donde él había escrito 6 obras maestras rutilantes que habían sido clamorosos éxitos, y Shakespeare no había escrito prácticamente nada. Pero eso lo iremos analizando una y otra vez a lo largo de este curso. Quiero volverles a dar las gracias. Ese es un tema difícil. Ese es un tema donde de alguna forma nos va a desvelar nuestra propia alma y nos va quizá de alguna manera a presentar cosas que no nos gusten del todo. Pero de alguna manera yo creo que el ser consciente de que somos seres humanos es algo que nos tenemos que repetir cada día, porque la vida, a pesar de todo, la vida es algo absolutamente maravilloso y tenemos que aprovecharla hasta el final. Muchísimas gracias y espero poder provocarles, una vez acabadas las ponencias, provocarles que intervengan, provocarles que se mojen, que pregunten, que nos cuenten su propia experiencia con respecto a la obra de arte. Nos es fundamental, porque aquí todos participamos durante estas 7 semanas de una aventura que espero sea absolutamente maravillosa. Muchas gracias. No tengo la... ¿Rebeca está? Ah, sí. No tengo. Sí, perdonad. Quiero presentar a Eduardo Torrico, que nos va a hablar sobre Gesualdo. Es crítico musical en muchos medios, entre ellos el director de la sección de música antigua de la revista Scherzo. Su dedicación durante años a la obra completa de Gesualdo le convierten en uno de los grandes destacados sobre la vida y la obra de este autor, y seguro que nos va a poder iluminar con su ponencia. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a hablar de Gesualdo, evidentemente. ¿Más alto? ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Decía que íbamos a hablar de Gesualdo, pero me van a permitir un preámbulo, porque una de mis sorpresas o de mis extrañezas relativas a la música, o más concretamente a la vida de ciertos músicos, es que no ha habido nadie todavía que le haya dado por escribir un libro sobre músicos asesinos y sobre músicos asesinados, pero podría ser un libro ciertamente muy voluminoso. Tenemos el paradigma de Gesualdo, que no solo tiene la condición de ser asesino, y además por partida triple, sino seguramente también la condición de ser asesinado, lo cual no se da en ningún otro músico, pero hay un montón de ellos y me van a permitir que de manera muy sucinta haga un repaso por algunos. Son bien famosos y si no son bien famosos, pues voy a hacer lo posible para que a ustedes a partir de ahora les puedan sonar estos nombres. Empiezo por Stradella porque su asesinato fue muy famoso o muy mencionado en su tiempo y además dio para escribir libros, incluso para escribir también en los siglos posteriores una ópera sobre la vida de este compositor. Es un hombre que se establece en Roma y que comete una estafa con el dinero de la Iglesia Católica, lo cual le obliga a salir de la ciudad. Vuelve a Roma creyendo que ya están las aguas apaciguadas, pero vuelve a tener problemas y abandona definitivamente Roma para marchar a Génova.
Allí, una vez más, vuelve a tener problemas de estafa, pero vuelve a tener lo que es una constante también en muchos de estos músicos asesinados. Tiene problemas de faldas. Hay un noble burlado que no le perdona que se haya ido con su mujer o que haya tenido una aventura amorosa con su mujer. Contratan a un sicario y lo persiguen hasta darle muerte. Es probablemente el primer asesinato famoso de la historia, pero hay otros anteriores y hay otros posteriores. Hablo ahora de Jean-Marie Leclerc, un músico del barroco francés nacido en 1697, que un buen día, después de volver probablemente de jugar una partida de cartas durante toda la noche, al volver a su casa, pues lo encuentra el jardinero tendido en el suelo sobre un gran charco de sangre, y el caso desata una gran polémica y una gran conmoción en toda Francia porque era uno de los músicos más conocidos en aquel momento. La policía indaga, hay 3 sospechosos, entre ellos el jardinero que ha encontrado el cuerpo. Está también como sospechosa su segunda mujer, de la que se había separado recientemente, y está también un sobrino que era violinista y con el que mantenía serias desavenencias porque el sobrino le acusaba de que había entorpecido su carrera al no recomendarlo para ser empleado por algún noble. La verdad es que nunca se descubrió quién fue el autor del asesinato. Hablamos ahora de un músico español, de un músico barcelonés, de Domingo o de Domènech Terradellas, nacido en 1713, que se establece en Roma después de haber pasado por Nápoles, por Londres, por Bruselas, por Turín y Venecia. Y en Roma tiene un gran éxito, es un compositor de óperas que todos sus estrenos son realmente acogidos por el público con entusiasmo, y con tan solo 38 años un buen día aparece flotando en las aguas del río Tíber cosido a puñaladas. Nunca se supo realmente quién había sido el autor de la muerte, pero todo hacía indicar en aquel momento que podría haber sido otro músico, un competidor suyo, Niccolò Jommelli, que celoso del éxito que había tenido Terradellas, que tenía Terradellas, contrató a unos asesinos para que acabaran de esta forma con la vida del que era su máximo competidor en aquel momento en la ópera romana. Este compositor es menos famoso, se llama Pier Giuseppe Sandoni, nacido en 1685. No es famoso por sus obras, pero sí es famoso por haber sido el marido de una cantante muy célebre de aquella época, en todos los escenarios europeos, pero sobre todo en Londres, Francesca Cusoni. Cusoni era una soprano que mantenía una rivalidad con otra soprano italiana que se llamaba Faustina Bordoni. Era tal la rivalidad que en mitad de una representación operística un buen día, sus defensores y sus detractores empezaron a pelearse en el patio, y la tensión que había en aquel momento entre los defensores y los atacantes de una y de otra se subió al escenario, y las dos cantantes acabaron enzarzadas, liándose a puñetazos, arañazos y tirándose del pelo. Se separaron Cuzzoni y Sandoni. Cuzzoni estaba amenazada con entrar en cárcel por las múltiples deudas que tenía, y optó por salir de Londres lo antes posible para que no fuera detenida y no acabara en la cárcel, pero parece que le dio tiempo anteriormente a envenenar a su marido, a Sandoni, que murió también de esta manera víctima de esta cantante. Leonardo Vinci fue otro compositor muy famoso también del periodo barroco en Nápoles, un compositor que afortunadamente se está recuperando ahora su obra, que era prácticamente desconocida. Se han recuperado varias óperas y demuestran que era uno de los grandes de la escena de la primera mitad del siglo 50. Se cree que fue envenenado, no se sabe realmente por quién. Era un músico también de vida disoluta, que tenía grandes deudas contraídas por el juego, y una buena mañana su cadáver apareció, se determinó que había sido envenenado, y parece que fue precisamente por motivo de una deuda de juego. Hablamos ahora no de un compositor, sino de un cantante, de un castrato, del castrato más famoso que había en la Europa del siglo XVII, que se llamaba Giovanni Francesco Grossi, conocido como Siface. Estuvo al servicio de muchos nobles italianos, estuvo también de paso por aquí, por España. Alguna ópera suya, alguna ópera cantó aquí en Madrid, probablemente, en lo que era el Alcázar de los Reyes Austria. Pasó también por Toledo. Y el caso es que
Sifache se enamoró perdidamente de una dama noble, de Elena Marsili, viuda del conde Gaspari Forni y hermana del marqués Giorgio Marsili de Bolonia, quien se oponía tenazmente a la relación amorosa entre la Elena Marsili y Sifache, porque consideraba que todos los castratos eran unos engendros de la naturaleza. No creo que haga falta explicar aquí lo que era un castrato ni cómo habían llegado a convertirse en castratos, pero es relativamente fácil meterse en la cabeza de la gente de aquel tiempo y pensar el concepto que tenían sobre estos grandes artistas, pero que no dejaban de ser, como bien decía Marsili, un engendro de la naturaleza. El caso es que el conde cortó por lo sano, hizo que ingresara la viuda de Elena Marsili en un monasterio para que no pudiera seguir siendo visitada por Sifache, pero este no renunció en ningún momento a ella, se las apañó para seguir frecuentando Bolonia y visitarla de manera clandestina en el monasterio, hasta que finalmente ella decidió por huir de allí. Fue tal el escándalo que hubo que el marqués Marsili, en lugar de volver a meter a la viuda en el monasterio, decidió contratar a varios sicarios que le persiguieron un día que iba en su carruaje hacia Bolonia. 4 hombres enmascarados pararon el carruaje, le descargaron sus arcabuces contra él y, por si alguno de los tiros no había sido lo suficientemente efectivo, le destrozaron el cráneo con las culatas de los arcabuces. Hablo ahora de Ana Guarini, de la que luego probablemente tendremos que hablar al hilo de lo que son los madrigales de Gesualdo, porque Ana Guarini era una cantante que estaba establecida en la corte de Ferrara. Esta señora había sustituido, me refiero a María Dávalos, ahora hablaré de ella, estaba pensando en otra cosa. María Dávalos era la mujer asesinada de Gesualdo. Gesualdo contrajo segundas nupcias con Leonora d'Este y cuando fue a contraer matrimonio con esta pudo visitar la corte de Ferrara y ver cómo eran los conciertos que se hacían en aquella corte de Ferrara. Bueno, pues una de las personas que formaban parte de lo que se llamaba Concerto de Ledone, que creo que podremos hablar un poco más extensamente de ello cuando vaya en el prólogo del concierto, Elena Guarini, que era hija del poeta Guarini, había contraído matrimonio con un anciano noble y el anciano le acusó sin pruebas de que había sido infiel con un miembro del ejército ducal y lo que hizo no tuvo mejor ocurrencia que un día que ella dormía en la cama aparecer con un hacha y destrozarla. Bueno, podríamos hablar de otros muchos, de Pandolfi Meali, que acabó sus días aquí en Madrid huyendo de Italia, donde había asesinado de varias puñaladas a un castrato en mitad de una representación en la Catedral de Messina. Podríamos hablar también de Ferrabosco, que fue un espía al servicio de Isabel I y que también cometió asesinatos, de Tromboncino, que también fue un asesino y que acabó sus días como profesor de música de Lucrezia Borgia, la famosa envenenadora. Parece que Dios los juntaba y Dios los creaba y ellos solo se juntaban. Y simplemente un último dato de alguien, porque era precisamente madrileño, de José Marín, un sacerdote que se vio involucrado en asuntos de estafas y de homicidio. Fue torturado, fue condenado, pasó penas de prisión, le pusieron grilletes y al final de sus días, bueno, pues se arrepintió. Volvieron a dejar que ejerciera no solo como músico, sino también como sacerdote, y parece que desde entonces llevó una vida ejemplar. Dejamos de hablar de los colegas de Gesualdo y nos centramos en Gesualdo. Es un hombre de familia noble, es un hombre príncipe de Venosa y conde de Consa, nacido en 1566 en la localidad de Venosa precisamente. Fue el segundo hijo de Francisco Fabricio Gesualdo, nacido en el seno de una familia aristocrática estrechamente relacionada con la Iglesia, ya que era sobrino del arzobispo de Nápoles, Alfonso Gesualdo, y por parte materna era pariente de San Carlo Borromeo y por tanto también sobrino nieto del Papa Pío IV. Cuando murió el hermano mayor de Gesualdo, este heredó todos los títulos nobiliarios. Comenzó sus estudios musicales en la academia que había fundado su padre y que era frecuentada por importantes músicos. Recibió desde muy temprana edad clases de composición y de laúd y en 1586, como antes les he mencionado, se casó con su hermosa prima María Dávalos, hija del duque de Pescara.
Gesualdo se entregó en aquellos años con tal ardor a la música y a la caza que doña María se sentía seriamente abandonada por su marido. Un buen día, en un baile en el palacio del virrey de Nápoles, se encontraba doña María y se encontraba también don Fabricio Cafara, duque de Andria, que según fuentes de la época, cito textualmente, reunían la belleza de Adonis y el valor de Marte. Él estaba casado y tenía 5 hijos, pero ello no fue óbice para que los dos se enamoraran. Empezaron a mandarse mensajes de amor por medios de sirvientes fieles y cómplices, y tras los mensajes llegaron los encuentros. El primero tuvo lugar junto al mar, en un naranjal que don García de Toledo poseía cerca de Quialla, y doña María, para justificar el viaje, dijo haber formulado el voto de presenciar una procesión de penitentes de Semana Santa muy famosa que había cerca de esa localidad. En el camino fingió un desvanecimiento, la llevaron a la residencia del duque de Andria, de su amante, que la estaba esperando allí, obviamente, y allí mismo en el vestíbulo cayeron al suelo entrelazados sus cuerpos, entregados el uno al otro como si nada más hubiera en el mundo. Vinieron más encuentros, por supuesto, siempre en secreto, pero es difícil que en un sitio tan cerrado como era aquel Nápoles no trascendiera realmente lo que estaba pasando. Se da la casualidad de que un tío de Gesualdo de Venosa, don Julio Gesualdo, descubrió el adulterio, y no fue realmente una casualidad. El anciano tío de Gesualdo sentía una rijosa pasión por la esposa de su sobrino y había hecho todo lo posible por conseguir sus favores. Pero sus torpes proposiciones se toparon siempre con el rechazo de doña María y con el desprecio de la dama, siempre alegando la fidelidad conyugal a Gesualdo. De nada sirvieron los ruegos, las súplicas y las dávidas del tío de Gesualdo para hacerse con sus favores. Amenazó incluso a doña María con denunciarlo a su esposo, y este no tuvo más remedio que ejercer de boyer, de ver qué era lo que hacía a todas horas en el Palacio de Nápoles doña María, hasta que un día pues tuvo el feliz, iba a decir el feliz o el infeliz momento de presenciar uno de los encuentros de doña María con su amante, con el duque de Andria, y le faltó tiempo obviamente para contárselo a su sobrino. Gesualdo, que era una persona hábil y que era una persona astuta e inteligente, lejos de armar un escándalo en aquel momento, prefirió ser cauto y cocinar a fuego lento su venganza. Trazó fríamente un plan, ordenó que en secreto se cambiaran todas las cerraduras de su palacio, y cuando ya se había hecho el trabajo anunció que se iba de viaje durante varias jornadas a cazar lejos de Nápoles, que estaría por lo menos 4 o 5 días fuera del palacio. Partió con mucho ruido y con un gran séquito para que quedara claro que se iba, pero en secreto había dado órdenes a sus más fieles criados para que se mantuvieran sigilosos y expectantes. A medianoche volvió Gesualdo con varios de sus criados al palacio, subió a toda prisa a la habitación de su esposa, y en la puerta estaba la dama de compañía haciendo guardia. Esta quiso alertar a su señora, pero fue amenazada y tuvo que apartarse. De un puntapié Gesualdo tiró la puerta donde estaban los dos amantes, que dormían entrelazados en la cama, y con una daga que llevaba les asesinó a los dos sin compasión. Los cuerpos fueron arrastrados y puestos en la escalera principal del palacio, ordenando Gesualdo a sus criados que no los movieran de allí y escribiendo un cartel con la causa del asesinato, cartel que además quedó fijado en la puerta del palacio para que todo el que pasara por allí supiera por qué realmente lo había hecho. Él huyó inmediatamente con algunos de sus fieles a sus estados de Venosa, no sin antes haber dado cuenta de lo que había hecho al virrey de Nápoles, que era Juan de Zúñiga, Avellaneda y Bazán, que lejos de decir lo que has hecho no está bien y te voy a meter en la cárcel, dijo, bueno, pues sal corriendo para evitar que la justicia cumpla con su misión y te aprese y acabes como tienes que acabar entre rejas. Los cuerpos de los dos desventurados amantes, de doña María y del duque de Andria, quedaron expuestos en la escalera del palacio, y toda la ciudad pudo pasar a contemplar el morboso espectáculo durante varios días. Doña María estaba herida en sus partes más bellas y especialmente en las partes con las que había pecado, y el duque presentaba la evidencia de haber sido más gravemente herido
que doña María. Por si faltara algún siniestro detalle, se dice que un sacerdote dominico terciario aprovechó un momento en el que no había nadie delante de los cuerpos y violó el cadáver de doña María. La anterior narración, pese a sus fantasías popularmente aceptadas por todo el mundo, terminó imponiéndose en la memoria colectiva y sirvió de base a diversas novelas y obras dramáticas. Pero al cotejarla con la investigación oficial que se hizo de los asesinatos, parece que no ocurrió todo tal y como se contó. Es cierto que no hubo exposición de los cadáveres, eso está comprobado. Es cierto también que el duque, que Gesualdo tuvo que huir precipitadamente de Nápoles y refugiarse en sus palacios. Y es cierto también que incluso la escandalosa relación que mantenían doña María y el duque de Andria era conocida por todo Nápoles y que uno de los últimos que se enteró de ella fue el propio Gesualdo. En aquel momento del crimen contaba solo 24 años y algún tiempo más tarde, en 1593, con la ayuda de su tío, el arzobispo de Nápoles, al que me he referido antes, contrajo un segundo matrimonio con Eleonora d'Este, que era hija del duque de Ferrara. Debido a las infidelidades del compositor, este matrimonio también fracasó. Tuvo 2 hijos, uno con cada primera mujer, y se cuenta, aunque no está comprobado realmente que fuera así, que también asesinó al hijo que había tenido con doña María. Una noche aparecía asfixiado, la gente culpó a Gesualdo de que había sido él quien lo había asfixiado. El caso, él pareció, por lo menos ante la ciudadanía, verdaderamente compungido y, de hecho, hizo colgar en su palacio de Avellino una cuerda en el patio de la que ordenó que se subiera a la cuna con el cadáver del hijo que estuvo allí expuesto durante varios días a la intemperie hasta que finalmente pudo ser enterrado. Parece que realmente el tormento, no se sabe tanto si de haber asesinado a su mujer y al amante de su mujer, pero sí de haber podido asesinar a su hijo, le hizo vivir atormentado el resto de sus días, y ese tormento se ve en sus composiciones, en sus libros de madrigales. Para espiar los demonios o para expulsar los demonios que decía tener dentro y que eran los que le obligaban a cometer estos crímenes, Gesualdo no tuvo mejor ocurrencia que someterse a prácticas masoquistas. Vivía rodeado de un grupo de jóvenes efebos con los que dormía por las noches abrazados porque, según cuenta la leyenda, tenía miedo de dormir solo, y con estos efebos se sometía prácticamente a diario a sesiones de flagelación, de latigazos. Y en uno de ellos, no se sabe si de manera deliberada o de manera fortuita, parece que al efebo que le tocaba ese día ejercer de flagelante se le fue la mano y murió Gesualdo de Venosa. Por eso decía que, aparte de ser asesino, también fue asesinado. Hablo ahora un poco de la música. Se trata, sin duda, como ya he anticipado antes, de Xavier, de un músico único, de un compositor que hasta 400 años después no empieza a tener parangón en otros compositores. Nadie en aquel momento compone como compone él. Es una música que no tiene nada que ver ni con lo que se hace antes ni con lo que se hace inmediatamente después. Él procedía de una familia noble, no tenía ningún compromiso, escribía lo que realmente quería, porque podríamos decir que era un músico diletante, un músico aficionado, no tenía que agradar a ningún patrón y, por tanto, todo lo que él escribía resultaba original, extravagante y sorprendente para esa época. Era tan extravagante, tan sorprendente y tan original que hasta bien entrado el siglo XIX no hay nadie que empiece a utilizar los recursos musicales que había utilizado Gesualdo de Venosa, como son sus giros armónicos, su uso extremado del cromatismo, su modulación entre tonalidades lejanas y sus disonancias, que probablemente es lo que más se conoce en nuestros días por el público, por el aficionado no demasiado versado sobre las obras de Gesualdo. Todo lo que hacía Gesualdo estaba totalmente orientado al texto. Tendía a dramatizar musicalmente ciertas palabras clave que aparecían en los textos expresadas
o relacionados especialmente con el pesar y con el dolor. De ahí que dijera antes que vivió atormentado toda su vida y que ese tormento se plasma en sus obras, que son unas obras, una música realmente claustrofóbica en la que él plasma su manera de ser. No fue un músico que triunfara en vida, pero en el siglo XX su música empieza a interesar a compositores, especialmente a Stravinsky, que hace adaptaciones de varios de sus madrigales. A modo de resumen, digamos que compuso 5 libros de madrigales a capela entre los años 1594 y 1611. Él muere en el año 1613. Compone también un libro de madrigales, el 6º libro de madrigales a 6 voces, que se edita en 1627 a título póstumo. Edita también 2 libros de canciones sacras de 5 a 7 voces en el año 1603. Hay también unos responsorios para la Semana Santa y 4 motetes dedicados a la Virgen María. No hay demasiada literatura sobre Gesualdo. Hay varios libros, desde luego no hay ninguno traducido al español, hay varios libros que se han editado en Francia y, por supuesto, en el mundo anglosajón. El profesor de Historia de la Música y musicólogo norteamericano Glenn Watkins ha sido el que más se ha dedicado a la obra y a la vida de Gesualdo, primero como coeditor de todas las obras, de todas sus partituras, que son las que han sido utilizadas por los principales grupos que desde hace 30 o 40 años vienen cantando Gesualdo, y después como autor de libros. Watkins escribe en 1973 el libro Gesualdo, el hombre y su música, y hace poco, en 2010, ya con 83 años cumplidos, Watkins escribe otro libro que es Gesualdo, música, mito y memoria. Como digo, están en inglés y, desgraciadamente, por lo menos que yo sepa, no sé si hay intención de hacerlo, no se han publicado en español. Paradójicamente, sí ha sido un personaje que ha interesado mucho a los cineastas. Hay que mencionar, sin duda alguna, la película, que tendrán ustedes ocasión de verlo en otro de los días dedicados por este ciclo a la figura de Gesualdo, la película de Werner Herzog, Muerte a 5 voces, rodada en 1995 para la televisión alemana ZDF, y más recientemente, en 2015, el asesinato de María Dávalo se menciona en una escena de la película de Robert Gould, True Story, en la que suena además el madrigal Se la mia morte Brami, interpretada por uno de los grupos que se han dedicado a hacer, que ha grabado la integral de los madrigales de Gesualdo, Delitia Musicae. En 2017, y con ello acabo ya, el director Gonzalo López dirigió la película Dolorosa Gioia, Gozo Doloroso, centrada en el matrimonio entre Gesualdo y María de Ávalos, pero trasladando la historia al momento presente de nuestros días. Como ven, es un músico que tiene una vida apasionante, turbulenta pero apasionante, pero creo que su música es aún más apasionante y luego tendremos una buena ocasión de comprobarlo cuando llegue el momento del concierto. Antonio Ballesteros es un especialista enorme de Shakespeare y de Marlowe. En la próxima sesión intervendrá, ¿verdad?, en el debate, confrontación, ring entre con Mónica Maffa, ¿verdad?, para luchar por saber, ¿verdad?, quién está detrás de Shakespeare, si Marlowe tuvo algo que ver o no. Es de todas maneras ha sido traductor, ¿verdad?, en España del Eduardo III de Shakespeare, por el cual se le concede el premio María Martínez Sierra. Sabe una barbaridad de Marlowe y de toda la época isabelina. Es además catedrático de la UNED en Filología Inglesa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Gracias, buenas tardes. Es un gran placer para mí estar aquí y quiero agradecerle muy efusivamente y muy encarecidamente a Xavier, a Rebeca, a la Fundación, el que me den la oportunidad de poder dirigirme a ustedes no solo una vez, sino 2 veces. Espero que vuelvan a las siguientes, ¿verdad? Bien, voy a hablarles de Christopher Marlowe, ¿no?, de este
poeta, dramaturgo, espía, falsificador y acaso víctima propiciatoria, ¿no? Es la crónica, de alguna manera, la crónica de un misterio, de un gran enigma, ¿no? La supuestamente breve y convulsa existencia de Christopher Marlowe destaca fundamentalmente por la grandeza esencial de su logro estético, pero también por los enigmas biográficos que de una u otra manera se amalgaman con su legado literario y constituyen un motivo de interés para los investigadores de una de las vidas más apasionantes, controvertidas y legendarias de la historia literaria universal. Marlowe nació en Canterbury, ya lo ha dicho Xavier, en febrero de 1564, el mismo año en el que William Shakespeare vio la luz por primera vez en Stratford, 2 meses más tarde, en abril. Hijo de un zapatero, el pequeño Christopher se acostumbró pronto al olor de la sangre y a la violencia, al espectáculo de la violencia, puesto que en el distrito en el que habitaba estaba situado el matadero de Canterbury y por la calle en la que vivía desfilaban los condenados a muerte en dirección a Oatham Hill, donde se ahorcaba a los maleantes y a los disidentes religiosos. En realidad, la existencia cotidiana en la Inglaterra isabelina, en la que se aunaba el poder político con el poder espiritual, al ser la reina cabeza de la Iglesia anglicana, se hallaba marcada por una destacable truculencia, ¿no? Como la mayoría de los países europeos, que estaban inmersos en cruentas guerras religiosas entre protestantes y católicos. Marlowe, que optaría por una tercera vía, que sería la del ateísmo, merced a su valía intelectual y pese a su humilde extracción social, tuvo acceso a una educación privilegiada, primero en la prestigiosa King's School de Canterbury, donde recibiría una sólida formación clásica, ¿no? Que le permitiría escribir más tarde Dido, reina de Cartago, ¿no? Y traducir también a los autores latinos más subversivos, a Ovidio, ¿no? Al Procaz Ovidio y al antiimperial Lucano. Y después, con posterioridad a la King's School, estudió en la Universidad de Cambridge, ¿no? En cuyo colegio de Corpus Christi, que les aconsejo muy encarecidamente visitar, proseguiría desde 1580 y gracias a una beca especial sus estudios superiores. En su devenir como universitario, el joven Marlowe fue adquiriendo una maestría inusual en la composición de versos, actividad fomentada por la educación humanística de aquella época. El joven autor se convertiría en artífice sublime del blank verse, el verso blanco no rimado, que ya existía, pero es él fue el que le dio ductilidad, flexibilidad, grandeza, ¿no? Aplicado al teatro, daría gloria a la escena británica, despertando la admiración y la envidia de los dramaturgos coetáneos. Tras obtener su Bachelor of Arts, lastrado por las escasas salidas profesionales para un joven sin recursos, vemos que esto no es nada nuevo, Marlowe se embarca en la carrera teatral junto con otros representantes de lo que se ha dado en llamar University Wits, los ingenios universitarios. Simultanearía dicha actividad con otra más arriesgada, aunque acaso más lucrativa, la de espía de la corona británica. Protestantes y católicos mantenían tanto en Oxford como en Cambridge quintacolumnistas que trataban de captar a jóvenes dispuestos a abrazar una u otra causa sin olvidarse de la posibilidad de ejercer de agentes dobles. La extrema preocupación del Consejo Real, del Privy Council británico, para defender a la reina Isabel de los recurrentes complots y conspiraciones contra su persona, lo llevaron a instituir un eficaz servicio de espionaje, coordinado en primera instancia por el astuto Sir Francis Walsingham, secretario de Estado. Europa se había convertido en un tablero de ajedrez repleto de intrigas, de espías y contraespías, de luchas subrepticias en pos de informaciones peligrosas. ¿Dónde se hallaba Marlowe durante alguna de las prolongadas ausencias que le hicieron plantearse a las autoridades académicas de Cambridge no concederle su diploma de graduación, su Master of Arts? Bien, fuera, no lo sabemos con certeza, ¿no? Pero fuera en el seminario católico de Reims, en Francia, o en cualquier otro lugar, lo que resulta evidente es que se encontraba llevando a cabo tareas de espionaje a mayor o menor escala para el gobierno. Su labor debía ser importante, fíjense, porque el 29 de junio de 1587 el claustro de la Universidad de Cambridge recibió una carta del Consejo Real
en la que se especificaba que Marlowe había llevado a cabo servicios beneficiosos para el país y para Su Majestad la Reina, excusando así sus ausencias y propiciando que el joven obtuviera su título de Master of Arts. Sin duda, Marlowe tenía amigos poderosos, pero también entabló relación con personajes de oscuro pelaje, ¿no?, como Richard Baines, Robert Pauley, llamados a jugar un papel fundamental en la que luego sería su tragedia personal. El caso es que en 1587, ya fuera de la universidad, el impetuoso Marlowe prosigue con sus misiones secretas y la escritura dramática, estrenando obras de gran éxito para el ávido público isabelino. Les encantaba el teatro, ¿no? La primera de ellas fue Tamburlaine the Great, el gran Tamerlán, cuyo favor popular fue tan enorme que incitaría a Marlowe a componer una segunda parte, una continuación. La historia del pastor escita que llega a conquistar el mundo, oponiéndose a todos los enemigos que se atreven a hacer frente a su ambiciosa, cruel y vertiginosa progresión, representa, entre otras cosas, una apología revolucionaria de la permeabilidad entre las clases sociales como una ley natural y un derecho inalienable. A grandes rasgos, el personaje de Tamerlán, el azote de Dios, representa el resto de héroes marlovianos, transgresores, epítomes del superhombre renacentista que se oponen a todo aquello que suponga una barrera para conquistar sus elevadas metas, aunque ello suponga la destrucción y la muerte. Si Tamerlán se ve poseído por una sed insaciable de poder político, Fausto, el alumno de Wittenberg, que era la Universidad de Lutero, persigue el poder intelectual que otorga la sabiduría, estando dispuesto a vender su alma al diablo para obtenerla a toda costa. Esta recreación prodigiosa del tema fáustico, creada por Marlowe, es la primera de ecos modernos, no es la primera obviamente, se había basado en una obra alemana, etc., pero la primera de ecos modernos, y tal vez, en mi opinión, la más lograda de todas, se conserva en dos ediciones principales, ¿no?, entre las que subsisten notables diferencias, ¿no? En realidad, como sucede con la mayoría de obras de esta época, ninguna de ellas fue la que el autor escribió originalmente, que no conocemos. Lo que, junto con el temor a la férrea censura de la época, puede explicar el final moralista de la tragedia del estudiante de artes arcanas. En cualquier caso, la versión de Marlowe del mito de Fausto presenta connotaciones claramente heterodoxas, destacando el sustrato de la gnosis y el ocultismo de la época, fundamentado, por ejemplo, en los escritos de astrología de Giordano Bruno y los de demonología y brujería de John Dee. El ansia de sabiduría de Fausto se vería frustrada por la imposibilidad intrínseca del ser humano de llegar a conocer de manera absoluta las verdades fundamentales del espíritu, del mundo y de la existencia. ¿Hay algo más en el cielo y en la tierra que lo que puede explicarse mediante la filosofía?, como pregunta Hamlet a Horacio. Apoyada en sus lecturas de Epicuro y Lucrecio, la postura iconoclasta de Marlowe parece ser escéptica en este y otros puntos de índole existencial y espiritual. Marlowe implanta un patrón fundamental de ambigüedad moral y de reflexión sobre la maldad para los grandes dramaturgos que siguieron sus pasos, tanto en el periodo isabelino como en el jacobeo. El judío de Malta y Eduardo II son en este sentido ejemplos señeros del arte escénico de Marlowe y de su capacidad para adentrarse en la oscura psicología humana a través de dos personajes socialmente antitéticos: un judío, paradigma de absoluta alteridad, y un monarca débil que no sabe o no quiere ejercer el poder. Barrabás, el hebreo al que alude el título de la obra marloviana, representa el arquetipo del judío avieso y malvado que trata de acumular dinero y que odia a los miembros de todas las demás etnias y religiones. Acaparando el escenario, se goza en el mal, muriendo sin arrepentirse, víctima de sus propias intrigas criminales. Por su parte, Eduardo II nos presenta la crónica del rey medieval dominado por la pasión ilícita por su favorito Gaveston, temática que escandalizaría sobremanera al público del momento y que Marlowe, tenido también por homosexual, representa en la masacre de París. La polémica en este sentido ha obliterado en nuestros días la grandeza de la obra en otros aspectos, como la profunda reflexión sobre el poder y sus límites y la espectral ambigüedad de lo humano.
Eduardo es un mal rey, pero su debilidad lo convierte en profundamente humano, digno de compasión ante su trágico y simbólico final. La tragedia, en la que resuena con ímpetu y con prístina belleza el verso marloviano, es, creo, una de las cumbres del teatro universal. Bien, al mismo tiempo que se desarrollaba su obra dramática inmortal, las noticias que nos llegan de Marlowe se entrelazan con su participación en una espiral de disputas, transgresiones y pendencias. El 18 de septiembre de 1589, en compañía del también escritor y espía Thomas Watson, se ve implicado en el asesinato de un tal William Bradley tras una riña callejera que da con los huesos de ambos en prisión. Una vez más, sus poderosos protectores actúan con rapidez para sacar a Marlowe de la cárcel. Y lo mismo sucede en 1591, año en el que el espía parte hacia Flushing, en los Países Bajos, y Sir Francis Walsingham había muerto entonces en 1590 y había sido sustituido por William Cecil, Lord Burghley, de quien había recibido Marlowe un salvoconducto. Pues bien, en Flushing, en esta ciudad holandesa, se aloja con Richard Baines y con un tal Gilbert Gifford, y tiempo después comienzan a falsificar moneda, delito que entonces se castigaba con la muerte. La posibilidad más manejada por los biógrafos es que Baines, temeroso de sufrir prisión y tortura, ya las había padecido con anterioridad, se echó atrás en el último momento denunciando a Marlowe, quien a su vez interpuso una querella contra él. Este era un antiguo clérigo católico, ¿no?, acusándolo de ser el falsificador. Bien, en todo caso, Marlowe, reclamado en Inglaterra, es puesto en libertad en tiempo récord. Sin embargo, el carácter pendenciero y rebelde del autor espía siguió jugándole malas pasadas. El 9 de mayo de 1592 se ve inmerso una vez más en problemas de alteración del orden público por amenazar a un agente de la ley. El 15 de septiembre, hallándose en Canterbury, riñe con un sastre al que ataca con un bastón y una daga. Gracias a la fianza proporcionada por su padre, depositada por su padre, el joven vuelve a salir indemne del conflicto. Tenía una capacidad para salir de todos estos conflictos. Una espiral de violencia que cada vez se acrecienta más envuelve a Marlowe en sus últimos años, en los que pasaría a colaborar con la compañía del conde de Pembroke, para la que en aquel instante también trabajaba el joven William Shakespeare. El escritor alterna la composición de magníficos versos, como los de Hero y Leandro, con actos de arrebatada furia. Una de las causas de la cólera de Marlowe pudo ser el hecho de que en varios intervalos de los años 1592 y 1593 se cierran los teatros por causa de la peste. De esta manera vería suprimida una de sus principales fuentes de ingreso y, para colmo, el panfleto póstumo del dramaturgo Robert Greene, que traduzco como Una pizca de ingenio adquirida con 1.000.000 de arrepentimientos, tildó a Marlowe de ateo. La imputación era de extrema gravedad y por consiguiente pues debió molestar al escritor, quien a tenor de su comportamiento exaltado parecía hallarse en un momento muy agitado de su existencia. El arzobispo Whitgift, en consonancia con las medidas propuestas por la corte británica, había intensificado la persecución del ateísmo, la herejía y la blasfemia. Para la mentalidad de la época no existía gran diferencia entre no creer en la verdadera religión y no creer en ninguna de ellas. Sin embargo, pese a las leyes draconianas en materia religiosa de la última fase del reinado de Isabel I, las disidencias de todo tipo minaban desde dentro la ideología oficial y los libelos anónimos circulaban por todas partes. Para desgracia de Marlowe, uno de dichos escritos, de corte xenófobo, iba firmado con el seudónimo de Tamberlane, reproduciendo el nombre del héroe marloviano e incitando a la población a tomarse la justicia por su mano y atacar a los extranjeros, a los maquiavelos, los mercaderes y los judíos. El gobierno, seriamente preocupado, decidió tomar cartas en el asunto. No solo ofreció una recompensa para quien desvelara la identidad de Tamberlane, sino que además decidió investigar a fondo a cualquier sospechoso de estar implicado en la conspiración popular. Aunque Marlowe no había compuesto el panfleto, el hecho es que su nombre y su obra estaban ligados a él y lo implicaban de manera indirecta. Las consecuencias del espinoso enredo se dejaron sentir de inmediato.
Mientras el dramaturgo se hallaba en la mansión de su mecenas, Sir Thomas Walsingham, sobrino de Sir Francis, Thomas Kidd, célebre autor también entonces de la tragedia española, de Spanish Tragedy, una obra de teatro, que por aquel entonces Kidd compartía habitación y lecho con Marlowe, fue arrestado en su casa. Entre los papeles incautados se hallaban unos pliegos tildados de heréticos que negaban la divinidad de Jesús. Torturado cruelmente en prisión, las torturas eran espantosas, Kidd aseguró que Marlowe le había hecho entrega de los citados escritos, confesando que acostumbraba a burlarse de las Sagradas Escrituras y a señalar que el apóstol San Juan había sido el amante homosexual de Cristo. Marlowe, acaso sin ser plenamente consciente de ello, comenzaba a verse envuelto en un serio peligro, en una seria maraña, pues el Consejo Isabelino decidió encargar a Thomas Drury, agente del servicio secreto, que recabara toda la información que pudiera acerca del dramaturgo. Para empeorar la situación, en el intervalo de los días 12 al 27 de mayo, un espía anónimo escribe una invectiva contra un tal Richard Cholmondeley. En ella se informaba de que Marlowe había estado impartiendo charlas en defensa del ateísmo. El asunto realmente había llegado muy lejos, ¿no? Drury contactó entonces con Richard Baines, quien, según parece, le descubrió la identidad secreta de Tamberlane, que era el susodicho Richard Cholmondeley. Según Cholmondeley, Marlowe había hecho partícipes de sus ideas a importantes hombres de Estado y aristócratas del reino, como Sir Walter Raleigh, algunos de los cuales habían engrosado las filas de pasadas conspiraciones contra la reina. El espectro de un complot entre la Liga Católica y los ateos tomaba cuerpo entre los miembros del gobierno inglés, mientras que surgían rumores de que Marlowe había redactado y había puesto en circulación un manuscrito que reivindicaría que las Sagradas Escrituras fueron compuestas por una sola mano y que haría hincapié en algunas de las contradicciones halladas en la Biblia. Si es que existió ese opúsculo, no se ha encontrado nunca. Para el 18 de mayo de 1592, el Consejo había decidido arrestar a Marlowe, quien 2 días después fue puesto en libertad a condición de que se presentara diariamente ante las autoridades. Es probable que Burghley le hubiera pedido al dramaturgo, a cambio de librarlo de esas graves acusaciones de falsificación de moneda, que se infiltrara en las filas del revolucionario Richard Cholmondeley. Pero también es posible que hubiera decidido pasarse a las filas del enemigo como agente doble. Siempre será un misterio. Drury recolectó toda una serie de afirmaciones atribuidas al escritor en las que vertía blasfemias varias. Y en ese preciso instante entra de nuevo en escena el vengativo Richard Baines, quien redactaría un escrito que incluía 17 artículos referentes al ateísmo militante de Marlowe, entre los que destacaban ataques frontales a Moisés, al que consideraba un aprovechado que sacó partido a la superstición del pueblo, y a la religión cristiana en general. Cristo, decía, habría sido un bastardo nacido de una mujer deshonesta y de un carpintero. Y si los judíos habían decidido crucificarlo en lugar de a Barrabás, ellos sabrían mejor lo que hacían, puesto que lo conocían bien. Y San Juan era considerado de nuevo como un amante homosexual de Jesús. Evidentemente eran opiniones de tremenda gravedad. De carácter igualmente subversivo desde el punto de vista político y religioso eran los párrafos en los que se expresaba una preferencia por las ceremonias católicas frente a las protestantes y la propuesta de crear una nueva iglesia que no cayera en los errores y las corrupciones de las ya existentes. Además, el dramaturgo aseveraba que él tenía el mismo derecho a acuñar moneda que la reina de Inglaterra. Por otro lado, siempre según Baines, Marlowe también habría hecho en varias ocasiones pública ostentación de conducta homosexual, afirmando que todos aquellos a los que no les gustaban los chicos jóvenes y el tabaco eran unos necios. Baines continuaba así su escrito señalando que, y cito textualmente, otros grandes hombres cuyos nombres serán conocidos a su debido tiempo, habían escuchado con complacencia los argumentos del dramaturgo. Añadía que Marlowe le había manifestado su propósito de marcharse a Roma o a España y terminaba proclamando que, cito también, todos los hombres en la cristiandad deberían tratar por todos los medios de cerrarle la boca a tan peligroso miembro de la sociedad. Por otro lado, también Kidd había hablado en contra de Marlowe
Y en todo caso, los testimonios de Baines y Kidd, fueran ciertos o no, que eso no lo sabemos, y el presunto abandono de Marlowe por parte de sus poderosos mecenas, sugieren que su suerte estaba echada. Hasta la reina emitió la orden de procesar a Marlowe hasta las últimas consecuencias, prosecuted to the full. Sea como fuere, el 30 de mayo de 1593, Marlowe iría en busca de su destino fatal. Los presuntos hechos, tal y como aparecen reflejados en la verdad oficial del informe del forense William Danby, que era el forense de la reina, constatan que en dicha jornada había viajado a Deptford, una localidad próxima a Londres, cerca del Támesis, ¿no? Allí había sido invitado a una celebración en casa de la viuda Eleanor Bull, se ha dicho que era una taberna, no es cierto, por un tal Ingram Fraser, al que acompañaban también su cómplice Nicholas Skeers. Ambos estaban al servicio de Sir Thomas Walsingham, que era a su vez patrón de Marlowe, es decir, estos tres personajes se conocían perfectamente y podían ser incluso amigos. Y también estaba Robert Powley, un espía veterano bajo el mandato de Lord Burghley, que se ocupaba de investigar las amenazas que pudieran urdirse contra la reina. Los cuatro hombres habían comido juntos y después de dar un paseo por los jardines del lugar había surgido una disputa entre Fraser y Marlowe por quién pagaba la cuenta. Hallándose en una estancia de la casa de Eleanor Bull, el dramaturgo prefirió recostarse en una cama, esto es lo que dice el informe del forense, ¿no? Mientras que los otros tres hombres se sentaban a la mesa a jugar a las cartas. Transcurrido un intervalo, Marlowe cogió por sorpresa la daga de Fraser y le asestó varios golpes con la empuñadura, causándole heridas en el cuero cabelludo. Su antagonista le arrebató el puñal y se lo clavó al dramaturgo justo por encima del ojo derecho, causándole una muerte instantánea. Estas son las circunstancias más destacables de la transcripción de ese acta de defunción de Marlowe que descubrió Leslie Hudson en 1925. Ingram Fraser alegó legítima defensa y el 1 de junio, sospechosamente pronto, un jurado lo absolvió de todos los cargos. Marlowe fue supuestamente enterrado en una tumba sin nombre en la iglesia de San Nicolás de Deptford y su vida quedaba así segada antes de llegar a cumplir los 30 años. Sin embargo, la muerte de Marlowe presenta no pocos puntos oscuros que Hudson sacó a la luz. Para empezar, y pese a su probado temperamento violento, no existen pruebas de que Marlowe hubiera tenido intención de matar a su oponente. En realidad, si hubiera querido asesinar a Fraser, habría aprovechado que éste se encontraba de espaldas a él para clavarle el puñal. Y por otra parte, ¿cuál fue el papel que jugaron los testigos, Skeers y Powley, en el devenir de la reyerta? Ninguno de los dos hizo, al parecer, ningún intento de detener a los contendientes. O sí, ¿no? Algo olía podrido en Deptford, ¿no? Sobre todo cuando Marlowe murió solo unos pocos días después del mandato real para que investigaran sobre él con todas las consecuencias. En definitiva, la figura de Christopher Marlowe, considerada tras su muerte por sus detractores como ejemplo del fin merecido por un pervertido y un ateo castigado por la providencia divina, se fue sumiendo cada vez más en las brumas del olvido. Su huella es de una manera directa o indirecta, a todas luces perceptible, en el glorioso elenco de sus sucesores en la esfera teatral isabelina y jacobea, pero su nombre y su obra, al contrario que el nombre y la obra de William Shakespeare, fueron desapareciendo de la memoria de los hombres. Preterido casi por completo en el periodo de la Restauración y en el siglo XVIII, los románticos convertirían a Marlowe en un epítome melodramático del artista decimonónico avant la lettre. Cual ave fénix, el autor renació de sus cenizas en el siglo XX, pero más bien dentro de la esfera académica, redescubierto por teóricos de la literatura de distintas escuelas y adscripciones críticas, siendo su biografía motivo de constante especulación y destacando en este sentido las aproximaciones que han suscitado todo tipo de controversias y teorías de la conspiración. Termino diciendo que la más conspicua y arraigada es la de que Marlowe no murió en Deptford, sino que, contando con la protección del Servicio Secreto Británico, enterraron el cadáver de otra persona en su lugar. Así, Marlowe habría sobrevivido, adoptando una nueva identidad, y habría seguido escribiendo obras teatrales que a partir de entonces le serían atribuidas a William Shakespeare, que se habría convertido de esta manera en lo que hoy llamamos un negro, ¿no?, del autor isabelino. Por la magnitud de sus implicaciones, se trataría del encubrimiento más audaz
y perturbador de toda la historia de la literatura. Pero bien, esa es otra fascinante cuestión de la que hablaremos en la próxima sesión del curso. En cualquier caso, el eco de los versos de Christopher Marlowe permanecerá indeleble para siempre en la historia del teatro inglés y universal. Merecería ser mucho más conocido y mucho más representado. Y a fe que sus logros literarios estuvieron a la altura del rebelde transgresor, del overreacher, que siempre quiso ser. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Luis Antonio de Villena no necesita mucha presentación. Es un magnífico poeta, un magnífico traductor, novelista, pero hoy estás aquí, ¿verdad, querido Luis Antonio, por tu libro, publicado en Planeta, Caravaggio, exquisito y violento. Muchas gracias. Encantado. Bueno, en este panorama que ustedes han ido teniendo de grandes artistas, grandes creadores, con una vida más o menos turbulenta, bueno, el caso del músico Gesualdo es un tanto especial en un sentido, en que era un hombre que pertenecía a la nobleza, y eso naturalmente en la época, a finales del XVI, principios del XVII, le daba digamos, unos privilegios muy notorios, que siempre corrían a cargo, en el caso este y en el de Caravaggio, del virrey español, porque hay que dejar claro que la vida de estos personajes se desarrolla en buena medida en el virreinato español de Nápoles. Y por tanto eso era una pertenencia del imperio español que tenía un virrey. Y los virreyes eran españoles, y eran los virreyes españoles los que ejercieron la protección o la persecución, y los que en algún caso, como en el de Caravaggio, se interesaron enormemente en que le pasara lo que le pasase a Caravaggio, los cuadros fueran a parar al virrey. Es decir, el virrey no era tonto, el virrey quería que los cuadros de Caravaggio, que ya eran cuadros muy polémicos, pero donde evidentemente se evidenciaba la enorme calidad de un pintor que estaba transformando la pintura y que ya era muy cotizado, esos cuadros no se quedaran perdidos, mucho menos terminaran en manos de los brutales caballeros de la Orden de Malta, muy católicos, pero tremendamente heterodoxos y desde luego bastante brutos, y no terminasen ahí, sino que terminasen en las arcas del virrey, que se las pasaría al rey o no. Eso ya queda en la duda. Bien, el caso de Caravaggio, que no se llamaba Caravaggio, se llamaba Michelangelo Merisi, adoptó el seudónimo, el nombre de Caravaggio, por ser el pueblo donde había nacido. Caravaggio es el nombre de un pueblo actualmente cercano a Milán. Era un pueblo de la Lombardía, del norte de Italia, por tanto, pero Caravaggio nunca tuvo muy poco que ver con el norte de Italia. Allí había nacido, pero desde muy joven fue a Roma, que eran los estados pontificios. Italia no era un estado, estaba dividido en múltiples estados y ducados, etc. Entonces, la parte central de Italia eran los estados pontificios, es decir, el Papa en ese momento era el rey. El Papa era un rey. El Papa tenía territorio, el Papa tenía ejército, el Papa combatía. No pensemos en los papas de ahora como, en fin, una especie de hermanos de la caridad. Aquellos papas tenían ejército y combatían, como Julio II en la época de Miguel Ángel, que era un famoso guerrero que iba con coraza y mataba a cuantos se le ponían por delante. Quiero decir que también la muerte, que evidentemente ahora es un tema muy grave, el asesinar, en aquel tiempo era un poco más corriente que ahora. No era tan extraño que alguien muriera asesinado, era un poco menos extraño que ahora.
También ahora hay mucha gente que es asesinada, pero en aquel tiempo había más gente asesinada porque de repente en la calle se podía organizar una reyerta y alguien tiraba de espada, mucha gente llevaba espada al cinto, hoy lo que más llevamos es un bastón, tiraba de espada y cruzaban unas cuantas estocadas y a lo mejor alguien resultaba muerto en esas estocadas. Es decir, la muerte era un tema bastante más corriente que hoy día, evidentemente castigada, evidentemente prohibida, pero mucho más habitual que ahora. Otra cosa no era la muerte por una pendencia, sino ya la muerte por un crimen premeditado, como es el caso de Gesualdo, o en el complejo caso de Marlowe, por todos esos temas que nos han expuesto muy bien, de espionajes y de líos con su propia digamos, disposición anímica de hombre violento, de hombre aparentemente homosexual. Eso se ve en sus propias obras, especialmente en el poema Ero y Leandro, donde la descripción de Leandro es mucho más seductora que la de Ero. Ero era ella, Leandro él. Él es mucho más descrito con mucho más pasión con la que describe a la chica. Bien, Caravaggio, como digo, es un hombre de familia humilde que se traslada desde su natal Caravaggio, en Lombardía, se traslada a Roma y empieza a pintar con un pintor callejero. Es decir, a Caravaggio, y en esto los italianos dicen que ha sido muy pasoliniano, era un personaje que podía relacionarse con alguien muy contemporáneo, como el cineasta Pierpaolo Pasolini. Era un hombre al que le gustaba la calle, le gustaba la gente de la calle y le gustaba la gente marginal. Le gustaban las gentes marginales. Tenía atracción no por el poder, sino por la gente al contrario, que no tenía poder, por la gente que vivía al margen de la sociedad, por la gente que no tenía los comportamientos dictados por el poder, sino por la gente que se oponía vitalmente, naturalmente, con vitalidad, se oponía a los dictados del poder. Eso le gustaba amar a Caravaggio, que sin embargo, naturalmente, como cualquier artista de la época, que no existía el artista, salvo si era noble, no existía el artista ars gratia artis, o el artista que trabajaba por un sueldo, sino que tenía que tener un protector, un mecenas y alguien que le hiciese encargos para poder trabajar por encargo. Caravaggio está pintando en Roma, en las calles. Es un hombre humilde, rodeado de chicos jóvenes y de prostitutas, que eran el elemento fundamental de sus compañías callejeras. Pero ahí lo descubre un notabilísimo y refinadísimo cardenal, que es el cardenal del Monte. El cardenal del Monte era un hombre poderoso, como todo cardenal, muy aficionado a la música y probablemente homosexual. Entonces, el cardenal del Monte lo llama a su palacio y le hace pintar quizá los cuadros más refinados de Caravaggio, en los cuales siempre hay músicos, siempre hay chicos jóvenes que tocan música. Esos cuadros representan el Caravaggio más refinado, aunque no el más subversivo, que veremos un poco después. Quizá en ese tono manierista refinadísimo, con muchos ingredientes de belleza, uno de los cuadros más atractivos sea el descanso de la huida a Egipto. Son temas habituales de la pintura religiosa. La Sagrada Familia hace un descanso en la huida a Egipto, entonces vemos a la Virgen, a San José y al niño. Pero aquí hay un elemento principal. El elemento principal es que el primer plano del cuadro es un ángel de espaldas, es decir, un ángel al que se ve el culo, y que tiene unas preciosas alas de golondrina. Caravaggio era un pintor del natural. Pintor del natural quería decir que lo que pintaba lo veía, quiere decir que veía modelos, y existían unas alas mucho más grandes, pero fabricadas con pluma real, que se colocaban sobre los hombros, encima del modelo,
para poderle pintar con esas alas como si fuera un ángel, pero eran alas imitaban la forma de las alas de la golondrina, que se suponían mucho más refinadas, al mismo tiempo que existía la leyenda de que las golondrinas habían sacado las espinas de la cruz de Cristo, de la corona de espinas, lo habían sacado los picos de las golondrinas. Eso era una leyenda piadosa. El ángel está tocando el violín. Es un muchacho refinado, muy elegante, esbelto, y está tocando el violín. Y la partitura se la sujeta San José. San José tiene la partitura en la mano y el ángel refinadísimo está solazando a los viajeros a Egipto, tocando el violín, mientras San José sujeta la partitura y mira absolutamente arrobado al ángel. Es decir, si uno mira al San José del cuadro, verá que San José está sujetando la partitura mientras el ángel toca el violín y al mismo tiempo como fascinado por la belleza del ángel que no vemos porque está de espaldas. El cardenal del Monte se cuida de Caravaggio, como digo, Caravaggio hace todas esas muy notables pinturas, pero Caravaggio no se queda en el palacio del cardenal, sino que frecuentemente sale y anda por las calles de Roma mezclado con la gente que le gustaba, que habitualmente los cronistas dicen iba con putane e bardasse en italiano. Putane, putas. Bardasse en italiano es femenino. Y dicen, bueno, con bardasas, pues mujeres de mala vida, con putas y mujeres de mala vida. Bueno, no viene a ser lo mismo, en los términos habituales no. Bardasa, hay que mirar en el italiano antiguo, a pesar de la forma femenina, bardasa, plural bardasse, es una forma de significado masculino. Un bardasa era lo que hoy llamaríamos un chapero, eran chicos jóvenes que se prostituían. Esos chicos eran los amigos de Caravaggio, con los cuales Caravaggio iba y con ellas también, y a los que utilizaba a ellos y a ellas de modelo para pintar. Por ejemplo, en la Virgen de Loreto hay unos peregrinos a los cuales además pinta con los pies sucios, porque evidentemente si los peregrinos van andando descalzos tienen que llegar con los pies sucios, y ahí los espera a los peregrinos en una puerta, porque todo tiene un aire muy natural, nada engolado ni nada sacro, sino algo con aspecto muy popular, utilizando la técnica del tenebrismo, que es el gran hallazgo de Caravaggio, el que cambia los modos de la pintura, el hecho de parecer que hay una luz que viene desde arriba, esa luz ilumina el centro de la composición, quedando todo lo demás ensombrecido, relativamente ensombrecido. Otros lo han llamado técnica de luz de bodega, porque parece que se está en una bodega desde la cual hay un ventanuco por el que entra la luz. Bueno, esa técnica, diríamos, algún crítico ha dicho, no existirían ni Rembrandt ni Velázquez si no hubiera existido Caravaggio. Caravaggio es el gran renovador de la pintura y eso empieza a verse muy pronto. Y por tanto es enseguida un pintor muy cotizado, muy estimado, y el poder, y sobre todo el poder eclesiástico, se hace, el poder eclesiástico de los estados pontificios, que eran Roma y todo y un amplio territorio de la Italia central, se hacen eco de todas estas historias y se dedican a hacer enseguida encargos a Caravaggio. Pero claro, Caravaggio, ahí es donde ese carácter extraño, violento, pendenciero y además, sobre todo, muy poco convencional, nada amante de los convencionalismos, deseoso de una vida distinta, amigo de los poderosos y al mismo tiempo contrario a los poderosos, porque le gustaba la vida de la calle, esa vida sápida, esa vida que tiene más sabor, más fuerza, más entusiasmo, más vibración que la otra vida contenida y circunspecta y desde luego muy a menudo hipócrita. Entonces, bueno, por ejemplo, le encargan un tema, también todos son temas muy habituales, temas archiclásicos, como por ejemplo la muerte de María, la muerte de la Virgen María, que no se llamaba nunca la muerte de la Virgen María, sino la dormición de María, porque había la idea de que, claro, la Madre de Dios tuvo que morir porque era un ser humano, pero murió
brevísimamente, apenas unos segundos, inmediatamente fue ascendida, fue asunta por los ángeles al cielo. Por tanto, el brevísimo momento, el brevísimo tránsito en que la Virgen se queda dormida para ser llevada a los cielos, no ascender ella, sino ser ascendida a los cielos, pues hacía que los temas de la dormición de María fueran siempre temas tratados según este canon católico, que luego, por supuesto, se ha perdido, como tantas cosas, por el atraso de la Iglesia Católica. Se le encarga a Caravaggio. Y Caravaggio hace caso omiso de las habituales normas con que se pintaba ese tema. Entonces va por Roma y se encuentra en un cuchitril de una calle romana a una mujer que acaba de morir. Es una mujer plebeya, una mujer sin grandes virtudes, es una mujer, sí, le pone de adorno una especie de cortinón en un lado del lienzo, pero luego vemos en una cama a una mujer totalmente caída, sin ninguna dignidad, caída sobre un lecho y con el estómago vestida con un sayal corriente y con el estómago hinchado o inflamado, evidentemente como fruto de la enfermedad que le ha causado la muerte. Naturalmente no estamos presenciando un tema sacro y un tema que había que tratar con mimo porque se trataba supuestamente de la Madre de Dios, sino estamos asistiendo a una vulgar muerte de una mujer en un lugar de Roma corriente. Naturalmente los comitentes del cuadro, los que han encargado el cuadro, religiosos, cuando ven el cuadro no lo quieren. No lo quieren porque no se ha tratado con el debido respeto el tema de la Virgen. Entonces, bueno, Caravaggio pierde ahí, va perdiendo dinero, pero hay un cardenal más listo, que es el cardenal Borghese, el cardenal Scipione Borghese, por eso ahora existe en Roma la Galería Borghese y tiene tantas cosas, muchas de las cuales se las quedó el gordísimo cardenal Scipione, que los cuadros que se le devuelven a Caravaggio porque no son convenientes, porque están pintados de un modo inconveniente, el cardenal Borghese se queda él con ellos por un precio mucho menor que el que se había estipulado. Es decir, que el cardenal no era justo, el cardenal robaba un poco a Caravaggio, se quedaba con los cuadros rechazados por mucho menos dinero para su propia colección cuando era riquísimo. Es decir, los artistas eran pobres, los eclesiásticos eran generalmente muy ricos. Bueno, naturalmente, en todas estas, que podríamos poner otro caso, el caso del famoso San Juan Bautista, uno de los muchos que pintó, el que está en la pinacoteca de los museos capitolinos en Roma actualmente, pues es un chico joven, siempre luciendo las piernas. Caravaggio tenía obsesión por las piernas de los chicos jóvenes. Y San Juan Bautista, naturalmente, está anunciando el Cordero de Dios. Es el anunciador de Jesucristo y anuncia el Cordero de Dios. Por tanto, había que pintarlo con un cordero. Se le pintaba tradicionalmente con un cordero al lado. En ese tiempo que la simbología se estudiaba y se conocía, los símbolos que adornaban el tema tenían muchísima importancia. Caravaggio no pinta al chico medio desnudo, sonriendo, se ve que es un chico popular, que es un chico de la calle, con muy buena figura y sobre todo con unas piernas espectaculares, pero no le pone abrazando a un cordero, le pone abrazando a un carnero. Hoy nadie se da cuenta, pero claro, no se ve un borreguito con lana blanca rizada, sino se ve a un carnero con unos cuernos retorcidos. Claro, el carnero tenía una simbología muy diferente a la del cordero. Si el cordero significaba paz, significaba ternura, significaba bondad, el carnero estaba ligado con la sensualidad, con el sexo, con un sexo visceral, fuerte, e incluso con temas satánicos, pero fundamentalmente con el sexo, con un sexo procaz. Eso era la simbología del carnero, muy distinta a la simbología del cordero. Claro, todo esto le creaba continuos pleitos y continuos problemas a Caravaggio, que él iba resolviendo, aunque ganaba menos,
porque no le importaba en esa vida que hacía, como he dicho, marginal. Dentro de ese momento está en un juego de pelota en Roma y ahí tiene una riña con un tal Ranuccio Tommasoni, y a este Ranuccio Tommasoni pelean. Quizá esto no fue tan grave, a lo mejor era una de esas peleas que había tantas, como Caravaggio era una persona de mal carácter, era una persona airada, era una persona violenta. Caravaggio pelea con Tommasoni y lo mata. Ya es un asesino, ya ha matado, se habría pegado con muchos antes, pero mata a uno y naturalmente le dicen que tiene que irse porque ha matado a un inocente en una riña, en una disputa, en un lugar de juego. Y la policía papal lo va a perseguir, a pesar de que tiene, claro, no es un personaje importante, pero tiene amigos entre la curia, especialmente entre los cardenales. Pero los cardenales ahí no van a hacer nada. No lo van a perseguir, pero tampoco lo van a proteger de momento. Entonces Caravaggio huye, y huye naturalmente hacia el sur, que ya es el reino de Nápoles, es decir, un reino del Imperio Español, gobernado por un virrey, que no tiene nada que ver con los estados pontificios, es decir, tiene otras leyes. Caravaggio entra allí, sigue pintando, pero va pintando cada vez temas más duros. Su pintura se va haciendo más sobria, por supuesto, llena siempre de fuerza, es una pintura revolucionaria y se podría hacer una lectura, diríamos, psicológica de los cuadros. Claro, Caravaggio está apesadumbrado porque le está persiguiendo la policía. Le persigue la policía papal. Entonces, esa angustia que le produce el sentirse perseguido va apareciendo en los cuadros. Los cuadros se van haciendo más duros, más terribles, más angulosos, más secos, pero al mismo tiempo la genialidad del pintor es absolutamente apabullante. En estas conoce al gran maestre de la Orden de Malta. En ese momento la isla de Malta pertenecía, toda ella, casi como un estado independiente, a la Orden de Malta. Orden destinada solamente a hombres, no había mujeres. Habría mujeres en el pueblo de Malta, pero no en las dependencias de los caballeros de Malta, que tenían que ser todos varones. Él pinta al gran maestre de la Orden de Malta, Olof de Villancourt, y le pinta al lado de un pajecito rubio. Bueno, nada que objetar. Los caballeros de la Orden de Malta tratan muy bien a Caravaggio, que está en La Valetta, en Malta, y le nombran caballero de la Orden de Malta. Eso era muy importante. Le nombran caballero de la Orden de Malta, pero muy poco después lo encarcelan. Y Caravaggio se escapa de la cárcel, huye de la cárcel, y evidentemente ha pasado algo muy grave que no sabemos qué. Pero el tema es gravísimo porque los caballeros le desposeen del título. In absente de Caravaggio, que se ha fugado, le quitan el título de caballero de la Orden de Malta. Deja de ser caballero y pasa a ser perseguido a muerte porque sabe algo que los caballeros de la Orden de Malta no quieren bajo ningún concepto que se sepa. Esto es lo único que no sabemos, qué es lo que Caravaggio sabía indecible de los caballeros de la Orden de Malta. Probablemente era la homosexualidad que existía dentro del círculo de los caballeros de la Orden. Probablemente era eso, y a la cual a lo mejor había participado el propio Caravaggio, que era evidente que eso le atraía. Caravaggio huye a Sicilia, que ya era una posesión del reino de Nápoles, es decir, era una posesión española, y después a Nápoles. Los cuadros, claro, está siempre perseguido por los caballeros de la Orden de Malta y además tiene la persecución todavía del primer asesinato, es decir, de la policía papal. Es decir, le persigue la policía del Papa, aunque esa parece menos grave, y de una manera muy grave, muy contumaz y con una auténtica hazaña le persiguen los caballeros de la Orden de Malta. Y Caravaggio va huyendo, al mismo tiempo pinta, y como digo, los cuadros se van haciendo, yo lo voy contando en este libro, que es justamente una visión de Caravaggio interpretando la psicología de Caravaggio a través de sus propios cuadros. Son cuadros que van representando cada vez un nivel de angustia, un nivel de dolor, un nivel de sentirse
amenazado por la sociedad, de sentirse amenazado por una gente que lo va a matar, que Caravaggio está en un espasmo de dolor. Y de hecho pinta un cuadro que se llama La Magdalena Klein, que se supone que es María Magdalena echada hacia atrás como sufriendo por la muerte de Cristo, pero en realidad no vemos a Cristo, vemos a una mujer echada hacia atrás con un rostro de un terrible dolor, un rostro que expresa un dolor agudísimo, una sensación de dolor y de angustia absolutamente atenazante. Es un cuadro que impresiona, no porque sea de los mejores de Caravaggio, sino simplemente por la imagen de dolor que vemos en el rostro de esa Magdalena. Y ahí, Caravaggio se va finalmente a Nápoles, siempre huyendo. Ahora su intención es llegar a Roma y pedir perdón al Papa, que ya sabe que le han dicho que ese perdón lo tiene concedido, es decir, cuando él llegue a Roma, el Papa le va a perdonar la muerte de Ranuccio Tomasoni, es decir, la muerte ocurrida en Roma, el haber asesinado a un señor en Roma, eso se lo va a perdonar el Papa, y Caravaggio ya lo sabe, y por tanto va a Roma en busca del perdón papal. Pero claro, tiene detrás el tema de haber estado en la cárcel y de haber tenido esos pleitos con los caballeros de la Orden de Malta gravísimos, y tiene la persecución de los caballeros de la Orden de Malta, que lo encuentran en una taberna que tenía hospedaje en Nápoles, que se llamaba la taberna del Cirillo. Ahí se supone, en las biografías coetáneas a Caravaggio que se escriben, se supone que ahí efectivamente los caballeros de la Orden de Malta alcanzan a Caravaggio y lo hieren brutalmente. Caravaggio queda herido gravísimamente, pero según estas biografías, especialmente la de Giuseppe Baglione, que escribe una biografía muy breve, pero claro, Baglione tiene la prioridad que se le suele dar, que esa brevedad, sin embargo, corresponde a un hombre que conoció realmente a Caravaggio. Es el único que escribe coetáneamente a Caravaggio que ha conocido al pintor, al cual no tenía, sin embargo, simpatía ninguna, porque Caravaggio tenía mucho más éxito que estos otros pintores secundarios. Entonces, según esa biografía, Caravaggio, mal herido y enfermo, pero logra recomponerse y sale de Nápoles camino a Roma. Es un poco extraño porque el camino de Nápoles a Roma se hacía por mar. Eran barcos que iban desde Nápoles al puerto de Ostia, cercano a Roma. No se iba por tierra, o se iba muy poco por tierra. Por lo tanto, es raro que Caravaggio, quizá se explica huyendo de los perseguidores de la Orden de Malta, Caravaggio vaya por tierra. Y la escena final, que parece una escena buscada para entender la vida tormentosa de Caravaggio, sus irregularidades, su violencia, las cosas que sabía indecorosas o indecentes, etc., el trato que daba a los temas sacros en su pintura, saltándose esa sacralidad y saltándose esa simbología, lo hacen morir en plena canícula en agosto de 1610, siendo todavía joven, muere enfermo, malherido, con unas fiebres tifoideas que ha cogido en esa zona que eran palustre y era una zona muy insalubre, lleno de fiebres tifoideas, enfermo por las cuchilladas que había recibido de los caballeros de la Orden de Malta, y ahí muere solo y abandonado. Es curioso el momento en que lo describe, es muy breve, en que el biógrafo, Giovanni Baglione, describe ese final de Caravaggio, que parece un final efectivamente de película, y donde dice: llegado que hubo a la playa, fue por error llevado a prisión y encarcelado, donde lo retuvieron 2 días y después lo liberaron, pero como no encontraba la falúa, se enfureció y andaba como desesperado por aquella playa bajo el látigo del sol león, por ver si en el mar podía avistar al bajel que llevaba sus cosas. Al fin llegó a un lugar de la playa donde hubo de acostarse con fiebre maligna y sin ayuda de nadie murió en pocos días malamente, igual de mal que había vivido. Ahora, muchísimo tiempo después, esta era la versión oficial durante mucho tiempo de la muerte de Caravaggio. Caravaggio muere
perseguido, enfermo y dando una imagen de la vida tormentosa que había llevado, la vida no deseable que había llevado entre putas y gente y chicos de mal vivir, homosexual, etc. Cuando se van dando a luz, se va permitiendo que salgan a la luz los archivos vaticanos, que son archivos, deben ser auténticamente un venero de fuente, de cosas no sabidas hasta hoy, pero que se van abriendo a pasos lentísimos, sea el Papa que sea, pues los archivos que corresponden, o las noticias que corresponden a principios del siglo XVII, se dejaron leer hará unos 8 o 10 años. Quiero decir, y son noticias de principios del siglo XVII. Y ahí entonces nos enteramos, primero, claro, todo el lío que había entre las gentes del poder por el tema Caravaggio. Se sabía las malas historias de Caravaggio, que Caravaggio era perseguido por los caballeros de la Orden de Malta. Hay quien intenta hacer algo por él, otros entienden que tiene muy merecido lo que le está pasando, entienden ese secreto terrible que le ha descubierto en La Valeta, y se intercambian cartas, pero se intercambian cartas siempre preguntando por los cuadros. Y en esa, que era lo que, claro, lo que más era dinero, y todos sabían que se trataba de una pintura que, si ya era muy valiosa, podía ser todavía, como efectivamente es, aún más valiosa. Entonces ahí aparece el virrey español, que se desentiende del tema de los caballeros de la Orden de Malta, porque los caballeros de la Orden de Malta eran autónomos, no dependían del virreinato, pero sí pide a sus agentes que ocurra lo que ocurra, nadie se quede con los cuadros, que los cuadros vayan al virrey. El virrey quiere ser el que reciba los cuadros. Entonces, ahí también se sabe que efectivamente esta final que he leído de la biografía oficial de Caravaggio, escrito apenas unos años después de la muerte de él, muy poquitos, es falso. Caravaggio es asesinado por los caballeros de la Orden de Malta en la taberna del Chirillo en Nápoles. Por lo tanto, Caravaggio es un asesino y también es asesinado. Pero como eso no se puede decir por el prestigio de los caballeros de la Orden de Malta, aunque los caballeros de la Orden de Malta lo han matado, no solo le han dado unas cuchilladas, sino que esas cuchilladas han tenido un fin trágico para Caravaggio. Caravaggio muere, el tema acaba, pero muere en Nápoles. Pero digamos que la Orden de Malta quede limpia y queden limpios todos, menos el propio Caravaggio, se le hace salir herido y enfermo, pero se le hace salir de Nápoles, y además bajo un sol tórrido, y morir abandonado en una playa bajo el sol, con fiebre, con dolores, y haciendo esa penitencia que se había merecido por todas las cosas malas que había hecho en su vida. Como he dicho, bueno, ahí sí nos encontramos, cerrando el ciclo, con un asesino que es asesinado. También un asesino que es asesinado. Pero nos encontramos, igual que en el caso de Marlowe, un extraordinario poeta o un gran músico en Gesualdo de Venosa, en el caso de Caravaggio nos encontramos con un pintor de primerísima fila mundial. Es uno de los grandes renovadores mundiales de la pintura a través del claroscuro, a través de la técnica del claroscuro, que se ve en una película menos mala de lo que en su día fue, de un cineasta un poco underground británico que murió, Derek Jarman. La película, que no es tan mala, parte de una base que no está aprobada, pero que pudiera haber sido, en la cual se ve que hay un pintor que pinta la tela toda ella de negro. Toda la tela está pintada de negro. Y luego, a partir del negro, va pintando lo blanco, es decir, va quitando el negro con pinturas blancas o pinturas de otros colores. Pero, diríamos, ese sería, según Jarman, cómo hace el tenebrismo. Bueno, habría muchas maneras de hacerlo, pero los efectos del tenebrismo, es decir, el que haya una luz que viene de arriba y enfoca el tema central y deja lo demás en unas penumbras especiales, es un hallazgo enorme del barroco, es algo que Caravaggio explotó perfectamente y que había inventado él, y que luego inunda toda la pintura europea en grandes maestros
que tienen, por supuesto, su voz propia y su personalidad propia y su pincel propio, pero que han aprendido en Caravaggio como hemos dicho, pues nada menos que Rembrandt o Velázquez, que es como decir todo. Y un final español para este tema. El primer gran interesado en Caravaggio, pero claro, tenía que ser una persona que también tuviera cualidades cercanas a las de Caravaggio, pero en este caso era un aristócrata, era el gran poeta, amigo de Góngora, don Juan de Tasis, conde de Villamediana. Don Juan de Tasis, que es un aristócrata muy heterodoxo, va apenas un año después de la muerte de Caravaggio, llega a Nápoles buscando obras de Caravaggio. Y allí encuentra un San Juan Bautista que compra. Y es, digamos, es la primera pintura de Caravaggio que llega a España, comprada por un poeta y aristócrata español que a su vez sería asesinado aquí al lado, frente a la iglesia de San Ginés, unos años después. También por motivos homosexuales, muy probablemente. Bien, ese don Juan de Tasis, este gran poeta, es el que compra el cuadro de Caravaggio. Cuando lo asesinan a él, al propio conde de Villamediana, es asesinado, entonces sus bienes se subastan. Y como los subasta los reyes de la Casa de Habsburgo, muchos de los bienes son comprados por los otros Habsburgo europeos, que son los Habsburgos de Austria. Y por eso ese cuadro está hoy en el Kunsthistorische Museum de Viena, es decir, en el Museo de Arte Histórico de Viena, donde gobernaban la otra rama de los Habsburgo. Ese es el cuadro de un San Juan Bautista con la cabeza de Goliat. No es, sin embargo, el gran, magnífico cuadro de los muchos que pintó del David y Goliat. Uno hay estupendo en el Prado, pero quizá el más llamativo es en el que un David con cierto asco sostiene la cabeza enorme de Goliat, que se entiende que es un autorretrato deformado del propio Caravaggio. Es decir, Caravaggio se autorretrata en esa imagen terrible de la cabeza degollada de Goliat. Esto no debe parecernos tan raro porque Miguel Ángel en la Capilla Sixtina se había autorretratado en la piel colgante de San Bartolomé. San Bartolomé ha sido degollado y esa piel que le han quitado está colgando y las arrugas de la piel colgante de San Bartolomé dibujan el rostro de Miguel Ángel. Por tanto, esa idea de autorretratarse desde un prisma negativo, desde un prisma doliente, desde un prisma malo, lo hace Caravaggio y lo había hecho antes Miguel Ángel, que fue el gran ídolo de Caravaggio. Caravaggio admiró enormemente a Miguel Ángel y tiene incluso muchos cuadros donde no quiero estar más tiempo, pero me gustaría, si se puede ver, hay algunos cuadros donde realmente las imágenes están clarísimamente tomadas. Es decir, Caravaggio toma la imagen de frescos de la Capilla Sixtina, sobre todo los Iñudi de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Es decir, toma las formas y él los transforma en otra cosa. Bueno, como ven, yo no sé si esto se puede llamar la atracción del mal o la belleza del mal, que es un tema, a mí me suena mucho a Baudelaire y me suena un poco a fines del siglo XIX, al malditismo ya del mundo simbolista, del romanticismo en cualquier caso. Esto es anterior. Evidentemente la palabra maldito no existía o no existía con el sentido que le damos hoy. Lo que sí está claro es ese otro tema de que el vivir contracorriente es algo que se da muy frecuentemente en el mundo del arte. Hoy día tendríamos que hablar pues, de un Bacon, por ejemplo, ¿no? Se da mucho en el mundo del arte y, por otro lado, además de ese vivir a contracorriente, está esa idea de que efectivamente una cosa es la obra y otra cosa es la vida. Y a un autor no se le puede juzgar por su vida, hay que juzgarle por su obra. Pero también es cierto, como se ha podido ver, pero en el caso de Caravaggio es muy evidente, que su obra retrata su vida. Y eso tiene más mérito por una razón, y aquí termino, y es que Caravaggio no pintaba lo que él quería pintar.
le encargaban los cuadros, es decir, le daban el tema estaba impuesto por el señor o la orden religiosa que encargaba el cuadro. Tenía que pintar la muerte de la Virgen, tenía que pintar San Juan Bautista, tenía que pintar la degollación del Bautista, el tema se lo daban. O sea, no podía tener originalidad en el tema. Sin embargo, tiene una enorme originalidad en el tratamiento del tema y sobre todo en meter su propia psicología atormentada dentro del tema. La prueba está en que ese único cuadro que queda en La Valeta, en Malta, que es la degollación del Bautista, quizá porque le han hecho en ese momento caballero de la Orden de Malta, vemos la cabeza cortada de San Juan Bautista y un hilo de sangre que sale de la cabeza cortada. En ese hilo de sangre, Caravaggio firmó el único cuadro de su vida que firmó. Entonces era más frecuente no firmar los cuadros. Pero el único cuadro que Caravaggio firmó, donde puso Caravaggio, es dentro del hilo de sangre. Eso ya quería decir algo sobre su sentido angustioso, atormentado o, digamos, heterodoxo de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Muchas gracias a los tres. Como nos hemos pasado un poco de tiempo y tenemos concierto después con la parte importante de los 3 libros de madrigales de Gesualdo, vamos a pasar, ya tendremos ocasión de dialogar más en otras sesiones. Vamos a pasar a tomar un café arriba y después iniciamos el concierto. Muchas gracias.